Ya bueno chicos, muy buenas tardes con todos. El día de hoy vamos a presentar la ponencia a cargo del doctor Carlos Alberto Ramos Godoy sobre lo que es la hipertensión arterial. Y bueno, sin más preámbulo, vamos a dar inicio a la clase el día de hoy y cualquier duda le escribe en el chat para poder desarrollarlas al final de la ponencia. Muchas gracias. Ya. Espérate, creo que tengo problemas con el audio. Voy a conectarme desde mi celular. Ya, doctor. Ya, creo que ahora me escuchan mejor, ¿no? Sí, se escucha mejor, doctor. Ya. Bueno, chicos, muy buenas tardes. Muchos de ustedes ya me conocen, mi nombre es Carlos Alberto Ramos Godoy. Pues vamos a desarrollar el tema de hipertensión arterial. Ya lo que vamos a hacer, yo creo que una clase de 30 minutos, 45 minutos máximo. Vamos a hacer un resumen integral de todo lo que es hipertensión arterial, las cosas más importantes, lo que deben saber ustedes para tanto la práctica clínica como para desarrollar cualquier pregunta que se presente de hipertensión arterial. Cabe decir que las preguntas de esta patología son frecuentes y fáciles de responder. Ya, entonces, ¿a qué llamamos nosotros hipertensión arterial? ¿Cuál es su definición primero de la hipertensión arterial? Entonces, acá tenemos dos tipos de definiciones de la hipertensión arterial. Depende con qué escuela vas a trabajar, ¿no? Así que trabajas con la asociación de España, con la americana, ¿ya? Con la American Heart Association, en el que salió en el 2017, que te dice que la presión arterial sistólica sea mayor o igual, recuerden que bajaron en 30, ¿no es cierto?, milímetros de mercurio, y o la presión diastólica sea mayor o igual a 80 milímetros de mercurio. Para términos de examen, se sigue utilizando la JNS8 y es la que seguimos utilizando también acá en Perú, en el que te dice que la presión arterial sistólica sea mayor o igual a 140, mayor o igual a 140, y o la diastólica mayor o igual a 90. ¿No? Luego lo vamos a ver su clasificación más. ¿Cuál viene a ser la epidemiología de la hipertensión arterial? En la epidemiología, recuerden que la prevalencia de la presión arterial aproximadamente es del 30 a 40-45% de toda la población y va aumentando con la edad, ya aumenta con la edad. Es decir, aquellos pacientes mayores de 60 años, casi el 60% de estos pacientes mayores de 60 años tienen hipertensión arterial. Recuerden que la hipertensión arterial es una enfermedad silenciosa, ¿no? ¿Y en qué sexo es más prevalente? Según el sexo, es más prevalente en varones que en mujeres, sobre todo en menores de 45 años. ¿Por qué se debe a esto? Por la protección estrogénica, sobre todo, ¿no? Y mayor a esta edad ya se equiparan tanto en hombres como en mujeres, se vuelve casi igual. ¿Y en qué etnia es más frecuente? Sobre todo en los afroamericanos, ¿no? En los afroamericanos. Veamos la etiología. Y acá es donde nos vamos a demorar un poquito, ya etiología, porque también ha venido algunas preguntitas acá. Entonces, cuando nosotros hablamos de la hipertensión arterial, tenemos dos tipos. Tenemos una hipertensión arterial primaria y tenemos una hipertensión arterial secundaria. La hipertensión arterial primaria también se conoce como esencial,
¿Ok? Bien. Y esta hipertensión arterial primaria o esencial es la más frecuente porque representa el 90 al 95% de los pacientes. Y es generalmente idiopática y tiene una edad de inicio. Es importante saber en etiología y tanto en epidemiología, la edad es muy importante. Edad y sexo nos pueden orientar a muchas patologías. La edad de inicio de la hipertensión arterial primaria es de 30 a 50 años, ¿no? Y de la secundaria representa un 10%. ¿Y cuál es la edad de inicio? Menor de 30 años, o debemos sospechar cuando se presente menores de 30 años, o por defecto mayores de 50 años. Bien. Y si que a ti te preguntan, vamos a hablar ahora de la secundaria. ¿Cuál es la causa más frecuente de la hipertensión arterial secundaria? ¿Ya? ¿Cuál es la causa más frecuente de esta hipertensión arterial secundaria? Entonces, la causa más frecuente viene a ser la enfermedad renal crónica. Y esto es algo viceversa, porque la enfermedad renal crónica es la principal causa de hipertensión arterial secundaria. Mira cómo lo digo, ¿eh? Y la hipertensión arterial es la segunda causa más frecuente de enfermedad renal crónica. Si yo te digo, ¿quién es el quien produce en primer lugar enfermedad renal crónica? Viene a ser la diabetes mellitus tipo 2. Y en segundo lugar, que te produce enfermedad renal crónica, en segundo lugar viene a ser la hipertensión arterial. Pero a la vez, la enfermedad renal crónica es la principal causa de hipertensión arterial secundaria. ¿Ok? Bien. Y también vamos a tener acá, hay una mnemotecnia, ¿ya? Que es RESEN, ¿ya? Para recordar. Ya, termina en T, luego lo vamos a ver la R de qué, de renal, ya de causa renal. ¿A qué se refiere con causa renal? Tenemos acá la estenosis renal. En la estenosis renal va a depender, ¿no es cierto? Si que es en pacientes jóvenes o si que es en pacientes adultos, ya adultos mayores sobre todo. Adultos porque comprende mayor de 55 años, ya mayores de 55 años. En pacientes jóvenes, ¿por qué se produce? Se produce por una displasia fibrosa, ¿ok? Displasia fibrosa. Mientras que en los adultos, ¿por qué se va a producir? Generalmente se produce por una ateroesclerosis, ¿no? Bien. De causa endocrina. Y de causa endocrina, ¿qué te dice? La causa endocrina más frecuente viene a ser el aldosteronismo primario. Este aldosteronismo primario también tiene otro nombre que se conoce como la enfermedad de Kohn, ¿no es cierto? Y esta enfermedad de Kohn no viene a ser otra cosa más que una masa, un tumor, pero a nivel de la corteza, suprarrenal, ¿no es cierto? Bien, y este generalmente es una hipertensión arterial refractaria al tratamiento, ¿no? Y te van a contar por ahí alguna historia familiar que va a tener el paciente con una hipertensión arterial de difícil control, ¿no? ¿Qué otra causa tenemos de causa endocrina? Bueno, tenemos el aldosteronismo primario. ¿Qué otra causa tenemos? Tenemos, por ejemplo, si te cuentan así un paciente, te dicen que el paciente viene con cara de luna llena, viene con cuello de búfalo, con estrías rojo-violáceas a nivel abdominal, ¿ya? Rojo-violáceas, y además tiene obviamente hipertensión arterial. Entonces, estamos ante un cuadro síndrome de Cushing, ¿no? Además, es un paciente obeso, ¿no? Estamos ante un síndrome de Cushing. Si te viene un paciente que tiene HTA, y este HTA se asocia exoftalmos, se asocia a una hiperactividad, se asocia a una pérdida de peso, baja de peso, estamos ante un hipertiroidismo, ¿cierto? ¿Qué otra causa endocrina tenemos? Si te hablan a ti de un joven, paciente joven, estamos hablando de una hipertensión arterial secundaria, entonces me hablarán de un joven de 20 años, por ejemplo, menos de 30 años, paciente joven que acude con cefalea, más sudoración, más palpitaciones, la triada clásica del feocromocitoma. Y recuerden, el feocromocitoma, ¿con qué se hace su diagnóstico? El feocromocitoma, su diagnóstico se hace con metanefrinas urinarias. ¿Y qué también tenemos que pedir? Un ATAC. ¿Y qué observamos en la ATAC? Observamos una masa, pero a nivel de la médula, ¿no? A nivel de la médula
a nivel de la médula de la glándula suprarrenal, ¿no? ¿Y cuál viene a ser su manejo? Quirúrgico. Ya su manejo es quirúrgico del feocromocitoma. Pero, ¿qué le podemos dar? También le podemos dar alfa o los antagonistas alfa, ¿no es cierto? Como sobre todo cuando se presenta con crisis, porque muchas veces así es que se presenta este feocromocitoma. Entonces, ¿qué damos? Damos antagonistas alfa como la fentolamina. Fentolamina viene a ser su manejo. Y ha sido preguntado en el mismo. La C, ¿de qué viene a ser? De coartación de aorta. Ya viene a ser de coartación de aorta. La coartación de aorta, ¿qué te van a contar? Que es un paciente que tiene presión arterial, pero esta presión arterial es diferente tanto en miembros superiores como en miembros inferiores. Generalmente los miembros superiores es mayor que los miembros inferiores, ¿cierto? Los miembros inferiores están hipotensos, mientras que los miembros superiores están con hipertensión arterial. Y además que existe una claudicación intermitente. ¿Okay? Claudicación intermitente. ¿Y en quién es más frecuente? Te dice, es más frecuente en lactantes y en neonatos, aunque algunos te mencionan que es más frecuente en jóvenes. ¿Ok? La otra causa viene a ser la causa estrogénica. Ya, la causa estrogénica. Esta causa estrogénica, sobre todo las pacientes que consumen anticonceptivos orales, estas pacientes, un 5% pueden hacer hipertensión arterial, ¿ok? Bien. Tiene de neurológico. Neurológico, que por ejemplo, una presión intracraneal elevada, ¿cierto? Muy bien. Por uso de psicoestimulantes también. Te puede causar una hipertensión arterial por uso de alucinógenos, ¿no? Había venido una pregunta de examen en ENAM este año en el que te contaban, te daban la supuesta imagen, pero no existía la imagen, en el que te hablaba de un paciente joven que acudió a una fiesta y su presión arterial estaba volando, ¿no? Consumo de alucinógenos, por ejemplo, la marihuana te eleva demasiado la presión arterial. Y la otra viene a ser la T, ya la T de tratamiento, ya, es decir, de farmacológico, ya, este es de tratamiento. Entonces, ¿qué tratamiento te puede llevar a una hipertensión arterial? Que ha sido pregunta de examen. AINES, lo más frecuente, ¿cierto? AINES. Los glucocorticoides, la cocaína, los simpático-miméticos, la ciclosporina también, ¿ya? La ciclosporina, ¿ya? Y si por ahí te cuentan un paciente con obesidad, aunque el 50% no pueden tener obesidad, ¿ah? Pero generalmente las preguntas de examen vienen, el paciente es obeso y tiene una hipersomnia diurna, ¿ok? Tiene una hipersomnia diurna asociado a ronquidos nocturnos. ¿Ante qué cuadro estamos? Estamos ante, a ver, doctores, les leo el chat por acá. ¿Está? ¿Ante qué cuadro estamos, doctores? Síndrome de apnea obstructiva del sueño. Ya, muy bien. Estamos ante una síndrome de apnea obstructiva del sueño, ¿no es cierto? Ante una apnea obstructiva del sueño. Muy bien. Esta ha sido pregunta exa. ¿Y cómo hacemos su diagnóstico de la apnea obstructiva del sueño? ¿Cómo hacemos su diagnóstico? El diagnóstico lo vamos a hacer con una polisonografía, ya con polisonografía, o le podemos pedir un mapa, ¿cierto? Recuerden que el mapa viene a ser monitorización ambulatoria de la presión arterial, ¿cierto? El otro viene a ser el AMPA. El AMPA es automedición de la presión arterial. El más específico obviamente viene a ser el mapa, pero viene a ser más costoso, ¿no? Y en el mapa, ¿qué vamos a observar? En el mapa observamos un patrón característico que se llama el patrón non-dipper. ¿A qué se refiere con el patrón non-dipper? El patrón non-dipper, cuando todos nosotros, bueno, entre comillas, y que no tuviéramos presión elevada, en la noche nuestra presión tiende a disminuir, pero ¿qué pasa en estos pacientes? Como están las 24 horas con su mapa, más bien lo que estos pacientes tienden a elevar su presión arterial, o no disminuyen, a eso se llama patrón non-dipper, ya patrón non-dipper. ¿Y cuál es su manejo?
Si que el paciente tiene sobrepeso, tienes que decirlo que baje de peso. ¿Y cuál es otro manejo? CPAP, ¿ya? Esto de acá ha sido pregunta, el CPAP. Y también como diagnóstico, como para hallar para responder apnea obstructiva del sueño. ¿Bien? Ya, vamos por este lado. Ya, vamos a ver ahora la fisiopatología de la presión arterial. ¿Ya? Entonces vamos por acá. Fisiopato. Es importante que nosotros sepamos la fisiopatología para ver cómo se produce y sobre todo cómo podemos abordar la enfermedad, ¿cierto? Entonces, en la fisiopatología, ¿cuál es el principal factor? El principal factor viene a ser la disfunción endotelial, ¿ok? Disfunción endotelial. Ya. Viene a ser la disfunción endotelial. Entonces, recuerden que hay un equilibrio siempre entre los factores vasoconstrictores y los factores vasodilatadores, pero en este caso, ¿qué pasa? Que los vasoconstrictores empiezan a aumentar y empieza a disminuir los vasodilatadores. Por ejemplo, ¿qué vasodilatadores tenemos? Tenemos el óxido nítrico, la prostaglandina y 2 o prostaciclina, ¿cierto? ¿Y qué vasoconstrictores tenemos? La más frecuente, la más abundante, la endotelina, ¿cierto? Y como es un daño a nivel del endotelio, ya por acá tenemos el endotelio, ahí está nuestro vaso sanguíneo, ya, y por acá imagínense que está el endotelio. Hay un daño a nivel endotelial, ¿ok? Hay un daño a nivel endotelial. Si hay un daño a nivel endotelial, ¿qué va a pasar? Que hay un estado inflamatorio, ¿no es cierto? Y en el estado inflamatorio, ¿qué va a aumentar? Aumenta la interleucina 1. La interleucina 1 lo que genera también es una vasoconstricción, ¿no? Que esto recuerden que la interleucina 1 viene a ser proinflamatorio. Y esto es lo que al final puede favorecer también a qué? A la ateroesclerosis, ya a la ateroesclerosis. Muy bien. Y esta misma disfunción endotelial, esta disfunción endotelial, lo que me va a hacer es activación del sistema renina-angiotensina-aldosterona, ¿ok? Bien, y esta activación del sistema renina-angiotensina-aldosterona, ¿qué me va a hacer? Me hace una expansión de la volemia, o sea, me aumenta la volemia. ¿Cómo me aumenta la volemia? Al retenerme agua y al retenerme sodio. Además, este sistema renina-angiotensina-aldosterona lo que me hace es inducir al estrés oxidativo, induce al estrés oxidativo. Por lo tanto, va a aumentar la endotelina y va a disminuir el óxido nítrico. ¿Bien? Pero cabe decir, ¿cuáles son los factores de riesgo para que se produzca este daño endotelial? La diabetes mellitus, la hipercolesterolemia, el envejecimiento, ha venido en el examen ENAM ha venido la hipercolesterolemia familiar, tanto en el ordinario como en el extraordinario han venido la hipercolesterolemia familiar. Ya por ahí un datito. Bien. Entonces, eso es lo que va a generar. Además, por acá hay la angiotensina 2. Muchos conocemos de la angiotensina 2, ¿no es cierto? Sus causas contrarias que tiene a nivel cardiovascular. Entonces, ¿qué hace la angiotensina 2 a nivel de los vasos? Activa el colágeno tipo 3. Esta angiotensina 2 va a activar al colágeno tipo 3. Y este colágeno tipo 3 lo que me va a hacer es un remodelado a nivel vascular, ¿no? Un remodelado vascular. Entonces tenemos dos tipos de arterias. Tenemos una arteria de gran calibre y una arteria de pequeño calibre. ¿A qué arterias afecta la hipertensión arterial? Generalmente a las de pequeño calibre, a las arteriolas son las que hacen la vasoconstricción, si nosotros recordamos. Entonces, en las arterias de gran calibre lo que hace es una hipertrofia, pero es una hipertrofia excéntrica, ¿ya? En las grandes arterias, mientras que en las arterias pequeñas lo que es una hipertrofia concéntrica, de esta manera, cerrando más el vaso, lo hace más pequeño. Entonces, en las pequeñas hace una hipertrofia concéntrica. Y sobre todo, ¿a qué capa afecta? A la capa media. Datito también que ha venido en el examen extraordinario. ¿A qué capa afecta
el depósito de la aterosclerosis a la íntima, ¿ya? Entonces tenemos toda esa fisiopatología. ¿Y cuál es la clínica? La clínica de la hipertensión arterial. Lo más frecuente que viene a ser, y ha sido pregunta de examen, lo más frecuente es asintomático, ¿ya? Lo más frecuente es asintomático, ¿bien? Y bueno, si es que se trata de una hipertensión arterial secundaria, cursará con los síntomas que ya hemos estado mencionando, ¿cierto? ¿Y cómo hacemos su diagnóstico? ¿Cómo hacemos su diagnóstico de la hipertensión arterial? Para su diagnóstico, recuerden que se tiene que hacer 2 tomas de la presión arterial, ¿no es cierto? 2 tomas. Y estas 2 tomas, tengo que elevar la presión arterial, obviamente tiene que estar elevada, ¿no? Y que tiene que ser en 2 días distintos. 2 días distintos. Bueno, y acá vamos a ver su clasificación de la hipertensión arterial. Así que estamos ante el AJA, ¿qué te dice? Vamos a ver acá los grados. Para el AJA, la presión arterial normal, ojo que acá ya no te habla de óptima, te habla de una hipertensión arterial normal. Esta hipertensión arterial normal, tenemos acá la sistólica y tenemos acá la diastólica. Dice que es de 120, menos de 120, y la diastólica es menos de 80, ¿cierto? Hasta 80, menor o igual a 120 y menor o igual a 80. Acá tenemos la elevada, y la hipertensión arterial elevada tenemos de 120 a 129. Y la diastólica que va menor o igual a 80, ¿cierto? Grado 1, y acá es donde te había dicho que se trata cuando estamos mayor o igual a 130, es decir, se va de 130 a 139, y mayor o igual a 80 la diastólica. Ojo que acá estamos y acá es O, ¿ya? En el grado 2, de la hipertensión arterial, acá en la AJA recuerda que va de 10 en 10, a diferencia de la JNS8 que va de 20 en 20, ¿ya? Para que lo recuerdes. Entonces, grado 2 es mayor o igual a 140, ¿cierto? Y la diastólica es mayor o igual a 90. Listo, quedamos ahí. Porque ya no hay grado 3 en la Academia Americana. No hay grado 3, más bien lo que hay es una emergencia hipertensiva. Y la emergencia hipertensiva lo catalogan mayor o igual a 180 y la diastólica mayor o igual a 120. Mientras que en la clasificación de la JNS8, vamos a hacerlo por acá, vamos a hacerlo más pequeño para poder compararlo, ¿ya? Ahí está. En la JNS8. Y la JNS8 es lo que nosotros utilizamos, y es para término de examen, al menos lo que ha venido, ¿no? Y la JNS8 sí te dice que hay una presión arterial normal, y esta presión arterial normal está menor de 120 igual y menor de 80, pero hay una óptima, y la óptima te dice que es menor de 120, menor no, perdón, acá es 120, espérense un momentito, el teléfono me está desconcentrando. Ya. Ahora sí. Entonces, acá sí la óptima, acá más bien la óptima es la que está menor de 120 y menor de 80, la diastólica. Estamos sistólica y diastólica, ¿cierto? La óptima. Y la normal es la que va de 120 a 129. Ojo que todavía no estamos hablando de los grados. Y acá va de 80 a 89, ¿ya? De 80 a 89. Ahora viene acá la normal, pero la normal alta. Y la normal alta va de 130 a 139, ¿no es cierto? Y acá también va de 85, acá va de 80 a 84, acá va de 85 a 89. Acá viene, esto de acá se han preguntado, grado 1, grado 2 y grado 3. Este sí te da los 3 grados. Y en grado 1, esto es lo que tienes que recordar, grado 1, grado 2 y grado 3. Y recuerda que grado 1 era de mayor o igual a 140, ¿cierto? Y acá era mayor o igual a 90. Mira, aumenta donde está grado 1, acá ubícate. Aumenta en 10, ¿no es cierto? O la americana lo ha disminuido en 10, digamos, a la definición clásica que nosotros conocíamos. En el grado 2 acaba de 20 en 20, o sea, será mayor o igual a 160 y acá será mayor o igual a 100, ¿ya? Acá va de 10 en 10 la diastólica.
Y en el grado 3 tenemos mayor o igual a 180 y acá mayor o igual a 110. ¿Okay? Entonces acaba de 20 en 20 y acaba de 10 en 10. A diferencia de acá va la sistólica, siempre recuérdate que va de 10 en 10. En la AJA la sistólica va de 10 en 10 y en la JNS8 va de 20 en 20. ¿Cierto? Muy bien. Ya. Entonces hay otras definiciones que nosotros tenemos que recordar que de repente por ahí ha sido preguntado alguna vez. Por ejemplo, tenemos la hipertensión arterial sistólica aislada. ¿A qué se refiere la hipertensión sistólica aislada? En que la presión arterial sistólica es mayor de 140, mientras que la diastólica es menor de 90 milímetros de mercurio, ¿cierto? Crisis hipertensiva, ¿a qué llamamos una crisis hipertensiva? Crisis hipertensiva. Cuando la presión arterial sistólica es mayor de 180 y o la diastólica es mayor de 120 milímetros de mercurio. Bien, entonces acá hay dos definiciones que tenemos que recordar, ¿no es cierto? Una viene a ser la emergencia hipertensiva y otra viene a ser la urgencia, la urgencia hipertensiva. La emergencia, en la emergencia hipertensiva tiene relación que haya una lesión de órgano diana, mientras que en la urgencia hipertensiva no hay lesión de órgano diana, ¿ya? Por eso que en la emergencia hipertensiva se tiene que reducir la presión arterial, ha sido pregunta de examen, en 20 a 25%, sobre todo en la primera hora. Mientras que en la presión, la urgencia hipertensiva lo disminuye la presión arterial, sí, pero lo puedes disminuir hasta en 24 y te menciona hasta 48 horas, puedes ir disminuyendo esta presión arterial, ¿cierto? Bien. La hipertensión arterial maligna, ¿a qué se refiere la hipertensión arterial maligna? Cuando hay una afectación retiniana, ¿ya? Cuando hay afectación de la retina. Es decir, ya sea una afectación hemorrágica, ya sea que haya exudados o no haya exudados, ¿no? Que haya edema de papila de repente, o que haya la llamada encefalopatía hipertensiva, ¿ya? La encefalopatía hipertensiva. ¿Muy bien? Y por ahí seguro has escuchado la hipertensión arterial de bata blanca o la hipertensión arterial enmascarada. ¿A qué se refiere? La hipertensión arterial en bata blanca, ¿a qué se refiere? Bata blanca. A que tenemos la presión arterial aumenta en la consulta, mientras que la hipertensión arterial enmascarada, más bien la presión arterial está normal en la consulta, ¿ok? Y para esto, ¿qué utilizamos? Podemos utilizar el AMPA o podemos utilizar el MAPA. ¿Cuál es lo mejor? Obviamente el MAPA, ¿no? Porque te va a monitorizar las 24 horas del día, mientras que el AMPA es una automedición de la presión arterial, algún conocido que tenga que pueda medir la presión arterial en determinadas horas, ¿no? Mientras que el MAPA está monitorizando las 24 horas del día, obviamente viene a ser más costoso el MAPA, ¿no? Bien, ahora pasamos, como ya hemos visto, la etiología, la fisiopato, diagnóstico, clínica, ahora pasamos al tratamiento, ¿ya? Y con esto terminamos. Tratamiento hacemos y complicaciones y terminamos. Así que no es tanto. Bien. Entonces acá es el tratamiento. En el tratamiento, la presión arterial, ¿en qué momento se va a dar fármacos? ¿No? La presión arterial. Generalmente cuando tienes una hipertensión arterial de grado 1, muchos te recomiendan que ya le des un fármaco, ¿no? O que tienes una hipertensión arterial grado 2, recomiendan 2 fármacos, por ejemplo, ¿no? Y se tiene que ir monitorizando la presión arterial cada 3 meses, ver si es que agregas un nuevo fármaco, si que no se controla la presión arterial, pero siempre tienes que ir monitorizando cada 3 meses, ¿no? Y el objetivo, obviamente, de la presión arterial es que sea menor de 140 sobre 90, ese viene a ser el objetivo, ¿no? Y la mayoría, lo óptimo, te dice que debería ser menos de 130 sobre 80, ese debería ser lo óptimo. Todos deberían tener esa presión arterial, pero sí que no se puede 140 sobre 90, ¿no? Entonces, para el tratamiento de la hipertensión arterial, hay 2 estrategias que tenemos que utilizar, 2 estrategias bien establecidas. ¿Y cuáles son esas 2 estrategias bien establecidas? Uno viene a ser los estilos de vida, los que han demostrado, y el otro viene a ser el tratamiento farmacológico.
Entonces, vamos con los estilos de vida. En los estilos de vida, ¿qué tenemos que mejorar? La alimentación, los pacientes si eran sedentarios tienen que hacer ejercicio, etcétera, ¿cierto? Entonces, una de las causas más, una de las que mejoran, más importante viene a ser la dieta, una dieta mediterránea, en que el consumo de sal sea menor de 5 gramos por día y el consumo de sodio sea menor de 2 gramos por día. Y el fundamental en el que incluso ha habido metaanálisis es en la disminución del peso. Obviamente al utilizar dieta disminuye el peso. ¿Y qué te dice? Que por cada kilogramo de peso que va a disminuir el paciente, ¿en cuánto va a disminuir su presión arterial? En una unidad también. Entonces disminuye en 1 milímetro de mercurio. O sea, imagínate que el paciente disminuye 10 kilos y si su presión arterial estaba en 150, vas a llegar al objetivo, ¿no? Más o menos es un mililitro de mercurio por cada kilogramo que baje el paciente, va a disminuir también la presión arterial. El consumo de alcohol tiene que ser moderado, ¿no? En varones tiene que ser un consumo menos de 20 gramos, o algunas literaturas te dicen 30 gramos, menos de 20 o menos de 30 gramos, y en mujeres menos de 10 gramos o menos de 15 gramos. ¿Okay? El consumo de alcohol no tiene que ser mayor que eso. Y una actividad física, esta actividad física tiene que ser 30 minutos diarios, 30 minutos diarios. No es caminar al mercado, nada de eso. 30 minutos diarios, ¿cierto? Trotando. Bien. Y el otro viene a ser el tratamiento farmacológico. Y de esto de acá se ha sido preguntado. La mayor cantidad de preguntas que vienen es de tratamiento farmacológico. Tratamiento farmacológico. En el tratamiento farmacológico, ahora vamos a hacer por acá un cuadro. ¿Cuántos fármacos tenemos? Tenemos 5 fármacos, ¿cierto? Dentro de ellos los beta bloques no se recomiendan como primera línea. Bueno, a ver. Entonces tenemos acá los IECA y los ARA2. Tenemos los IECA, tenemos los IECA y tenemos los ARA2, ¿no? Estos generalmente lo vemos juntos, los IECA y los ARA2. Tenemos los bloqueadores de canales de calcio. Tenemos las tiacidas. ¿Qué más tenemos, doctores? Tenemos los beta block, ¿cierto? Beta block. Muy bien. Entonces, ¿qué vamos a ver acá? ¿Cuáles son las características de cada uno de estos fármacos? ¿Cuáles son sus características? ¿En qué pacientes están indicados? ¿Cuáles son sus contraindicaciones o en qué pacientes están contraindicados? ¿Y cuáles son sus reacciones adversas? ¿Ya? Y con este cuadro vas a responder cualquier pregunta que te hagan de tratamiento de estos antihipertensivos, ¿ya? Muy bien. Bueno, disculpen. Ya, a ver. Empezamos con los IECA. ¿Cuáles son las características de los IECA, de los ARA? Por eso que son los principales, los primeros sin indicarse son los IECA, ¿no? Si que no responden, se da los alados. ¿Por qué? Porque estos fármacos son los que te producen una disminución de la albúmina en la orina. Albúmina, ¿cierto? Es decir, hay una disminución de la albuminuria, ¿no? Además, ¿qué tienen? Tienen un efecto cardioprotector. Nunca se combinan. Ya no se combinan IECA más ARA2. A un paciente nunca le vas a encontrar con IECA más ARA2. ¿En qué pacientes están indicados? Están indicados en aquellos pacientes que tienen insuficiencia cardíaca, pacientes que tienen diabetes mellitus, tipo 2, pacientes que tienen enfermedad renal crónica, pero esta enfermedad renal crónica con una tasa de filtración glomerular mayor de ¿cuánto? Mayor de 30 mililitros por minuto, ¿no? Mayor de 30. ¿Qué más? Pacientes que hayan tenido algún infarto agudo de miocardio, antecedente de IMA, antecedente de infarto agudo de miocardio, ¿no? ¿Y en qué pacientes están contraindicados? Los IECA, los ARA2 obviamente están contraindicados en el embarazo. ¿En qué más están contraindicados? En pacientes que tienen hipercalemia. Por eso que antes de que tú indiques un IECA, un PRIL, ¿no es cierto? Un SATAN, un Lasartán, por ejemplo,
a un paciente tienes que ver su potasio. ¿Cómo está su potasio? Si que su potasio está mayor de 5.5 mil equivalentes por litro, perdón, milimol por litro, no puedes dar a este paciente IECA o ARA2, ¿cierto? Que va a generar una arritmia. Por ejemplo, tampoco puedes dar IECA o ARA2 en pacientes que tienen doble estrechez renal, en una estenosis renal bilateral. No puedes dar estos fármacos. ¿Y cuáles son sus reacciones adversas? Ah, bueno, de los IECA, su reacción adversa más frecuente y lo que ha sido preguntado, pues te lo voy a poner en rojo, lo más frecuente viene a ser, ¿cuál viene a ser lo más frecuente y lo más severo de los IECA? A ver. Y el otro viene a ser de los ARA. ¿Cuál viene a ser lo más frecuente? La reacción adversa más frecuente de los IECA, doctores. Tos, estenosis, angioedema. Más frecuente viene a ser la tos, pues no es una tos seca, ¿no? Por las bradicininas y todo eso de la fisiopatología. Y lo más severo, obviamente, viene a ser el angioedema. Y de los ARA, angioedema. Los ARA, los ARA2 te pueden generar una hipotensión ortostática. La hipotensión ortostática. Bien. Los bloqueadores de canales de calcio, ¿cuál es la característica? Mira, que estos tienen una característica muy importante, que bajan el nivel de litus isquémico, pues, ¿no? ¿En qué pacientes están indicados estos bloqueadores de canales de calcio? Están indicados en pacientes que tienen, por ejemplo, fenómeno de Raynaud. ¿Recuerdas? Hay una angina de tipo, a nivel cardiovascular que se produce por vasoconstricción o por vasoespasmo coronario, que es la angina de, y la causa más frecuente es en mujeres, ¿no es cierto? Fumadoras, consumidoras de cocaínas, es en mujeres por si acaso. Estamos hablando ¿de qué patología, de qué tipo Prince, de angina? Muy Prince bien, Metal. angina de Prince-Metal, ¿no es cierto? Angina de Prince-Metal, en esta angina es que se da bloqueadores de canales de calcio, pero generalmente recuerda, los bloqueadores de canales de calcio hay dos tipos, los dihidropiridínicos y los no dihidropiridínicos. Cuando se trata de problema cardíaco, se da generalmente los no dihidropiridínicos y cuando se trata a nivel vascular periférico, das los dihidropiridínicos. Por ejemplo, ahí está el nefilpino, ¿cierto? Que se puede dar en estos pacientes. Bien. ¿En qué otros pacientes están indicados los bloqueadores de canales de calcio? En pacientes que tienen una enfermedad renal crónica, pero con una tasa de filtración glomerular menor de 30 milímetros por minuto. Recuerda que acá estaba indicado los 10 kilos ARA2 cuando tiene una tasa de filtración glomerular mayor de 30 mililitros por minuto, ¿no? O aquellos pacientes que de repente tienen EPOC, ¿no? Está contraindicado los beta block, recuerden, estos pacientes con problemas pulmonares. ¿Cuáles son las contraindicaciones? La insuficiencia cardíaca. ¿Pero de qué tipo sobre todo? Porque hay dos tipos de insuficiencia cardíaca, una insuficiencia cardíaca sistólica y una insuficiencia cardíaca diastólica. La insuficiencia cardíaca, obviamente su nombre dice, sistólica, no puede contraer el corazón para expulsar esa sangre que necesita el organismo. Por lo tanto, sobre todo están contraindicados en insuficiencia cardíaca tipo sistólica, ¿no? Los bloqueadores de canales de calcio. Pero en general, acuérdate, en insuficiencia cardíaca están contraindicados. ¿Y cuáles son sus reacciones adversas de los bloqueadores de canales de calcio? El edema. Bien. Los tiacidas. ¿Cuál es su característica de las tiacidas? Recuerda que reabsorben calcio. ¿No? Reabsorben calcio. Actúan a nivel del túbulo contorneado distal, ¿cierto? Muy bien, intercambiando calcio. Ojo, que las tiacidas no te producen una hipercalcemia. O sea, si bien es cierto, reabsorben calcio a nivel de túbulo contorneado distal, ¿no? No te generan una hipercalcemia. Lo que te genera más bien estas tiacidas, una vez que el calcio se encuentra en la sangre, inmediatamente se va hacia dónde? Hacia el hueso. Por eso que las tiacidas es muy importante en aquellos pacientes que tienen, por ejemplo, osteoporosis, aquellos pacientes ancianos.
Entonces, están indicados en pacientes mayores de 60 años, porque todo ese calcio que lo reabsorbe se va al hueso. Por eso es que no te produce una hipercalcemia. ¿En qué otros pacientes? Pacientes de etnia afroamericana. Y también, ¿qué dijimos? En aquellos pacientes que tienen osteoporosis. ¿Ya? ¿En qué pacientes están contraindicados? Recuerda que las tiacidas tienen problemas con el ácido úrico, pues, ¿no? Por eso que están contraindicados en pacientes que tienen gota, ya pacientes que tienen gota, o pacientes que tienen síndrome metabólico. ¿Por qué? En síndrome metabólico. Porque recuerda, bueno, la gota, porque una de sus reacciones adversas va a ser la hiperuricemia. Otra de sus reacciones adversas que está contraindicada en el síndrome metabólico va a ser la hiperlipidemia. Hiperlipidemia. Y también va a ser la hiperglicemia. ¿No es cierto? Y recuerda que disminuye potasio, disminuye sodio, las tiacidas, ¿no? Muy bien. Pero, ojo, por ahí, te dije que generalmente no te produce una hipercalcemia, pero para términos de examen, tómalo con que te produce una hipercalcemia, porque por ahí he visto una pregunta en el que te decía que produce una hipopotasemia, o una hipocalemia, o una hiponatremia, y te decía que no te produce, por ejemplo. No te produciría una hipocalcemia, por ejemplo, ¿no? Sería lo contrario, una hipercalcemia. Pero ya te dije que no necesariamente se va a nivel de la sangre, lo que se va es a nivel del hueso, termina en ese calcio reabsorbido. Los beta block estos son los últimos en indicarse, doctores. Estos de acá no se indican con mucha frecuencia, ¿ya? Una de sus características, entonces, no se recomienda como primera línea. ¿Bien? No se recomienda como primera línea. ¿En qué, por ejemplo, estarían indicados? En pacientes que tienen temblor esencial, por ejemplo. Ese es el fármaco de primera elección en pacientes con temblor esencial. ¿Cuál viene a ser? Un beta block, ¿no es cierto? El propranolol. En pacientes que tienen migraña, que tienen hiperplasia prostática benigna, esto de acá ha sido pregunta de examen, en el que tenías que dar beta block. Pacientes que tienen hipertiroidismo, ahí puedes dar beta block también, hipertiroidismo. ¿Y en qué pacientes están contraindicados? Obviamente pacientes que tienen problemas pulmonar, como por ejemplo asma, no puedes dar beta block, porque lo empeora su asma, pues no te produce una broncoconstricción. O bloqueo auriculoventricular, pacientes que tienen bloqueos auriculoventriculares, no puedes dar beta block. ¿Y cuáles son sus reacciones adversas? Fatigabilidad, y lo otro viene a ser la hipoglicemia. La hipoglicemia. Por eso que en pacientes que tienen hipercalemia, das asociado insulina más beta block, obviamente, previamente haberle dado su estabilizador de membrana, como el gluconato de calcio. Bien. Entonces terminamos el tratamiento farmacológico, y ahora vamos a las complicaciones y con eso terminamos. ¿Alguna pregunta acá? Entonces pasamos a las complicaciones, ¿ya? Pasamos a las complicaciones. Las complicaciones, vamos a verlo, sobre todo, en 4 órganos. Complicaciones cardiovascular, principalmente, ¿no es cierto? A nivel cardiovascular, ¿qué te produce? Tenemos en el corazón la precarga, lo que está acá, lo que está llegando a la precarga, y tenemos la poscarga. Si aumenta la poscarga por una vasoconstricción arterial, ¿no es cierto?, de las arteriolas, sobre todo, una vasoconstricción arterial, aumenta la poscarga. Si aumenta la poscarga, el corazón tiene que hacer mayor esfuerzo para expulsar esa sangre, lo que genera en el corazón una hipertrofia, pero es una hipertrofia concéntrica. Es una hipertrofia concéntrica. Entonces es una hipertrofia sobre todo de ¿quién? Del ventrículo izquierdo de tipo concéntrica. Si es de tipo concéntrica, ¿qué tipo de falla te produce? Te produce una falla de tipo en el llenado, ¿no es cierto? Y el llenado llamamos la fase diastólica, es decir, te produce una falla diastólica. Falla diastólica.
Dice que tú lo quieres ver en el electrocardiograma, en el EKG, lo puedes ver en las derivadas con el índice de Sokolov, en el que te da mayor de 35 milímetros o mayor de 3,5 milivoltios, ¿cierto? En el que tienes que medir las derivadas S1, S2, perdón, las ondas a nivel de V1, V2, ¿no es cierto? Las ondas S y a nivel de V5, V6, las ondas R. Y esa suma tiene que darte mayor de 35 milímetros o mayor de 3,5 milivoltios. El índice de Sokolov, para que hablemos de una hipertrofia ventricular izquierda. Bien, a nivel renal tenemos otra complicación. Y a nivel renal, recuerda, ya esta es una complicación de la hipertensión arterial, entonces ya habíamos mencionado esto, ¿no es cierto? Que la hipertensión arterial viene a ser la segunda causa más frecuente de enfermedad renal crónica. Ya, la hipertensión arterial es la segunda causa más frecuente de enfermedad renal crónica. La primera causa, habíamos dicho que es la diabetes mellitus tipo 2. Bien, entonces acá a nivel renal, la hipertensión arterial, ¿qué te produce? Te produce una angioesclerosis. Y esta angioesclerosis puede ser una angioesclerosis tipo benigna o puede ser maligna. La benigna es la llamada degeneración hialina y la maligna es la hipertrófica, ¿no? Entonces produce necrosis fibrinoide, también se puede llamar. Otro es el ojito, ¿no? A nivel de la retina, sobre todo, se produce el daño. Entonces, es la clasificación de Kane, ¿no? De Kane-Weber. Esta es la clasificación de Kane. ¿Qué te dice de Kane? Que hay 4 grados. Grado 1, grado 2 generalmente es aguda, complicación aguda, y grado 3 y grado 4 es una complicación crónica. Fácil. Grado 1, simplemente hay una estenosis arterial, hay una estrechez arterial, es decir, la relación arteria-vena viene a ser de 1 a 3, ¿cierto? Era de 1 a 2, pero ahora viene a ser de 1 a 3. En el grado 2, ¿cómo le escribes 2? 2 tiene 2 palitos, entonces escríbelo así, con 2 palitos. ¿Y qué vamos a encontrar? Signo de la cruz, ¿no? Signo del cruce. ¿Qué más vamos a encontrar? Hilos de plata, hilos de cobre. En el grado 3, ¿qué encontramos? Exudados algodonosos, ¿no es cierto? Hemorragia, exudados hemorrágicos. Y en el grado 4 lo que encontramos viene a ser un edema de papila, ¿ya? Un edema de papila. Y el otro es a nivel del sistema nervioso central, ¿cierto? A nivel del sistema nervioso central. Y en el sistema nervioso central, ¿qué te va a generar? Accidente cerebrovascular. Y este accidente cerebrovascular tiene 2 tipos. O bien puede ser isquémico o bien puede ser hemorrágico. ¿Cuál es el más frecuente? El isquémico. ¿Por qué, doctores, es el más frecuente el isquémico? Porque decimos que la hipertensión arterial en la fisiopatología vimos que lo más frecuente, ¿qué viene a ser? Daño endotelial. Entonces, en ese endotelio se empiezan a formar placas, se empiezan a formar trombos, ¿no es cierto? Agregación plaquetaria y un trombo se puede desprender, ¿no? Por eso lo más frecuente es isquémico, sobre todo por trombosis, ya por daño endotelial que ya lo explicamos. Y la otra causa viene a ser el hemorrágico, pero sobre todo por ruptura de aneurismas, ¿no? De Charcot y Bouchard, recuerden que se encuentran aneurismas bien pequeñitos, ¿no? A las arterias lenticulares, reticuloestriadas, son las arterias bien pequeñas, donde ahí hay ruptura de estos aneurismas. ¿Dónde entonces es lo más frecuente esta hemorragia? En los ganglios basales, ¿no? Pero de estos ganglios basales, ¿cuál es el más frecuente? Ganglios basales. Bueno, como todo vale, ¿ya? En la guerra y en el amor dicen que todo vale, así como en el examen, ya, ojo, pero no es que se copien tampoco, bueno, sino que nos afianzamos de una mnemotecnia, ¿ya? Y bueno, en primer lugar, ¿quién tenemos? Putam. Y en segundo lugar, tenemos el caudado. ¿Cómo me acuerdo yo? Digo, puta, qué hemorragia. Disculpen. Sí, herí susceptibilidades. Bueno, pero es una forma de que ustedes pueden acordarse, por si acaso. Entonces, ganglios basales, se produce un ACV hemorrágico, pero sobre todo a nivel del putamen y en segundo lugar a nivel del núcleo caudado. ¿Ya? Muy bien, doctores. Creo que eso es todo. Hemos terminado. Muchas gracias por su atención.